Hola, bienvenidos a este primer capítulo del podcast Desholandizadas. Yo soy Florencia Delotto, pero me pueden decir Flor Delotto y estoy aquí con Naya Donore. Me pueden decir Naya o Naya. Hola Naya, Sí. ¿qué tal? Bien, y tenemos la idea de conversar sobre... Bueno, nuestras experiencias como migrantes latinoamericanas acá en Holanda. La idea de hacer este podcast fue instalar un espacio de reflexión que surge a partir de una conversación de amigas respecto a lo que ha sido nuestra experiencia acá en este país, ya de varios años, con vicisitudes que iremos contando a lo largo de estos capítulos. Y la idea es eso, es conversar, reflexionar, compartir experiencia con la expectativa de que esto pueda servir o resonar con las personas que nos están escuchando y que probablemente también están enfrentándose a distintos desafíos en su proceso de migración. Sí, claramente la idea es tratar de ayudar, si se puede, a personas que están por venir a vivir a Holanda o están recién llegadas a este país, o también personas que hace mucho tiempo que viven en esta sociedad y que, como decía Naya, han pasado por vicisitudes y pueden resonar con nuestras vicisitudes y de esa manera poder darle un nombre, ponerle un nombre, por así decirlo, a esas experiencias y de esa manera poder elaborar esas experiencias de otra manera y quizás sobrellevarlo mejor. Entonces, la idea de este primer capítulo, de este primer programa, es la de contar cuál ha sido nuestro recorrido. Antes de venir, tengo que decir, yo soy de Uruguay, probablemente ya se dieron cuenta o lo sospechan por mi pronunciación. ¿Y Naya? Yo soy chilena. Bien, y entonces contar cómo llegamos aquí, por qué, y de eso hablaremos hoy. ¿Quieres empezar a contarnos por qué has venido, hace cuánto tiempo que estás aquí, dónde estamos? Sí, bueno, yo voy a empezar contando en términos bien generales mi experiencia como migrante acá en Holanda. Yo llegué a principios del año 2018 a vivir acá, aunque en realidad yo había vivido antes en Holanda, pero por periodos más cortos, en Ámsterdam principalmente. Y en esos periodos más cortos conocí a quien hoy día es mi expareja y padre de mis hijos, y que fue la razón por la cual yo finalmente en el 2018, luego de periodos viviendo en Holanda y viviendo en Chile con él, decidí instalarme ya definitivamente acá en Holanda. Si bien yo en Chile tenía una vida bastante tranquila, se puede decir, y estaba bien instalada ya, en un momento me planteé la idea de venir a Holanda cuando mis hijos empezaron a crecer. Y ya estando en el sistema educativo en Chile con ellos, me di cuenta de que las oportunidades allá eran muy limitadas. En ese tiempo mis hijos uno tenía 5 y el otro 7 u 8 años, y yo ya estaba lidiando con las dificultades que se encuentran en Chile para encontrar un buen colegio, un colegio que sea accesible, que no tengas que pagar un montón de dinero por una colegiatura. Entonces en un momento yo pensé, bueno, en Holanda la educación es pública, es gratuita, hay un sistema que está garantizado, y mis hijos, por el hecho de tener la nacionalidad holandesa, tenían acceso a eso, ¿no? Entonces yo diría que esa fue la motivación principal, el tema de la educación de mi hijo, y que eso después se fue juntando con otros factores.
Por ejemplo, que yo estaba muy estresada y muy cansada en mi trabajo, sentía que tenía poco tiempo para estar con mis hijos, mi relación de pareja también se estaba resintiendo por lo mismo. Y en un momento tuvimos la oportunidad de venirnos acá por una herencia que recibió mi expareja. Entonces estaban las condiciones para instalarnos acá y por eso nos vinimos en el 2018. Y luego también yo frente a eso me planteé la posibilidad de reinventar mi vida acá, ¿no? Yo vine un poco con esa expectativa de, bueno, dejo todo atrás, es como una especie de borrón y cuenta nueva, ¿Sí? porque acá llego como para empezar desde cero, ¿no? Como que yo tenía la sensación de que lo que yo hubiese vivido en Chile no me iba a servir de mucho acá, digamos, porque estaba más o menos consciente de que iba a tener que aprender otro idioma, instalarme, buscar trabajo, etc. ¿Sí? Entonces yo partí un poco con esa expectativa también de acá puedo hacer cualquier cosa. Claro. Y eso la verdad que tuvo, eh, o sea, fue una etapa bonita, que creo que todavía no ha terminado completamente, pero también de ir probando muchas cosas. Yo creo que estaba un poco perdida, como que sentía que tenía tanta libertad de empezar de cero acá que no sabía por dónde ir. Ajá. Entonces como que en un momento yo me puse a pensar, bueno, yo siempre he querido estudiar yoga, ser profesora de yoga, entonces empecé con eso, después hice un curso para ser instructora de yoga para niños, estuve así como probando distintas cosas ¿Sí? sin decidirme a concretar nada, digamos. Y entre medio de eso, bueno, fue la pandemia que tuvo, digamos, obviamente planteó dificultades, digamos, a ese proceso de inserción. ¿Sí? Así que yo siento que esos años también de pandemia, de alguna forma incidieron también en lo que fue mi proceso de instalación acá en Holanda. Sí. Porque muchos de los planes que yo tenía no los pude concretar, digamos, y entonces tuve que como replantearme muchas cosas, entre medio me separé del padre de mis hijos, entonces empecé todo ese proceso de Sí. instalarme acá sola, de no tener dónde vivir, de buscar abogados, buscar Sí. asesoría, no, Sí. muy Haremos un complicado. capítulo también específicamente para las personas que atraviesan un divorcio y tienen que sortear toda una serie de obstáculos para conseguir una casa, resolver la tenencia de los hijos, Exactamente. lograr una independencia económica que es fundamental. Sí, eso vendrá y también tendremos un capítulo probablemente destinado a la educación, el sistema educativo holandés, ¿no? Que es porque mientras vos hablabas de por qué querías venir para Holanda, por lo que planteabas del sistema educativo en Chile y de la idea que tenías del sistema educativo en Holanda, en ese momento mientras contabas eso pensaba, bueno, qué experiencia has tenido, qué te ha demostrado, qué te ha mostrado el sistema educativo holandés respecto a la expectativa o la idea que tenías antes de venir. Pero bueno, esa pregunta la retomaremos en su momento, porque hay mucho también para conversar, ¿no? En cuanto al sistema en este país, ¿no? Cómo se educan los niños y los adolescentes en este país. Sí, sí, yo creo que Sí, el tema es de tal extensión y requiere tanta profundidad que deberíamos hacer un capítulo aparte sobre eso. sí, Sí sí, puedo sí. adelantar que mi experiencia ha sido en general positiva, pero yo no generalizaría eso. O sea, creo que depende mucho de cuáles son las herramientas que tú tienes, cómo tus hijos se van adaptando al sistema. Sí, Porque en mi caso, de alguna forma para mis hijos fue más fácil, digamos, insertarse en el sistema educativo porque ellos ya sabían hablar holandés cuando llegamos acá. Entonces entraron directamente. Obviamente tuvieron un proceso de adaptación, los primeros meses sobre todo fueron más difíciles, pero yo pienso que ellos se adaptaron rápido, comparado, digamos, a la situación de niños que llegan acá sin saber hablar la lengua, sí, ¿no? claro, claro. Entonces, en ese sentido, ellos ya tenían esa ventaja. Sí, Sí. sí.
Bien, no sé si querés agregar algo más de tu... Sí, bueno, yo creo que también respecto a lo que estaba diciendo recién, el tema de la lengua ha sido un desafío importante. Yo al principio, cuando llegué acá, sabía hablar bastante bien inglés y venía con la idea que muchos extranjeros tenemos cuando no conocemos bien este país, de que con el inglés se te van a abrir todas las puertas, ¿no? Y que en realidad no necesitas hablar holandés porque todo el mundo habla inglés y vas a encontrar un buen trabajo y te va a ir bien en todas partes hablando inglés. Claro. Y claro, al poco andar me di cuenta que eso no era así, o quizás es así en La Haya y en Ámsterdam, pero si tú Claro, te vas a otros lugares de Holanda, tarde o claro. temprano, y ojalá que más temprano que tarde, tienes que aprender a hablar holandés. Sin Es duda. necesario, es Sí, necesario. sí. Así que yo en un momento, bueno, me puse las pilas, empecé a estudiar, a tratar de aumentar mi nivel. Y eso te Y abrió todas las puertas. no, precisamente fue como de darme cuenta de que eso no es suficiente tampoco, ¿no? Y Claro, que, bueno, yo en este momento tengo un nivel intermedio de holandés. Considero que lo manejo bastante bien para hacer trámites, para distintas situaciones sociales, pero tengo esta sensación de que nunca es suficiente, ¿no? sí, De que sí. en el fondo, Es que es una puerta como con muchos cerrojos, ¿no? Y claro, la lengua es uno de esos, pero es como una sí, llave para un cerrojo, pero tiene más cerrojos y hay que abrir claro, claro. varios, sí, Sí, o sea, lo que yo noto es que en la medida que mi holandés ha ido mejorando en los últimos años, efectivamente consigo más cosas, cosas concretas como poder hacer un trámite exitosamente, un subsidio, porque yo he ido adquiriendo una habilidad con los subsidios, sí, ese tipo de cosas, o tener una conversación con alguien en la calle, en fin, distintas situaciones que se van presentando, yo siento que las manejo mucho mejor ahora. sí, Y que eso también me ha llevado a que se me presenten ciertas oportunidades que a lo mejor antes no se me hubiesen presentado. entiendo, sí, Pero, pero eso no significa que aprendiendo holandés vas a poder conseguir automáticamente todo lo que te propongas, digamos. Como que claro, claro, yo me he dado cuenta de que es como es un camino largo, digamos, y que vas como poco a poco mejorando y viendo los resultados de eso, porque yo sí veo resultados, pero no es así mágico como yo me lo imaginaba, digamos. claro, Sí. sí, Tenía un poco esa idea equivocada, yo creo que por el inglés, sí. porque mi experiencia hablando bien inglés es que sí, en otros países tú te puedes ir y encontrar un buen trabajo y adaptarte rápidamente Sí. con el inglés. Sí. Porque no lo hemos mencionado, pero estamos transmitiendo desde la Holanda Profunda, que es, digamos, en mi caso, Florencia vivo en Arnhem, que es una ciudad, que es una ciudad que está, digamos, como a una hora en tren hacia el este, o sea, en dirección a Alemania, desde Ámsterdam. Y Naya vive cerca, pero también es lo que es la Holanda Profunda, es decir, no es el conjunto de ciudades y pueblos denominado Randstad, que quizás, bueno, las personas que viven aquí, por supuesto que están familiarizadas con el tema, pero las personas que piensan venir a Holanda a vivir, sería bueno que lo buscaran porque se denomina así Randstad porque desde el cielo parece una ciudad de toda la concentración de ciudades y pueblos que está dentro de Ámsterdam, Utrecht, La Haya y Rotterdam. Y bueno, ahí digamos que se vive de otra manera, como decía Naya, una persona se puede abrir un paso más fácilmente con el inglés, donde estamos nosotras, no, claramente no. Eh, y bueno, puedo aprovechar para contar un poquito cómo vine a dar aquí a esta Holanda profunda. En mi caso, comparto con Naya lo de querer salir de mi país de origen, que es Uruguay, como mencioné antes,
y como Naya decía, no solo la palabra aliciente, pero como decir, bueno, salgo de una situación que siento que me sofoca, que era el trabajo, la carga laboral que era muy grande. En mi caso no era eso, sentía como una especie de sofocamiento, pero no por el trabajo, sino más que nada porque quería, ahora me da pudor decirlo, contarlo, porque pensaba, bueno, quiero salir de una sociedad un poco como muy, no sé si conservadora es la palabra, pero es la que me viene ahora, pero pensaba como, quiero vivir en una sociedad open-minded, más abierta, más libre, donde otras experiencias vitales sean válidas, y no igualmente válidas, pero bueno, más toleradas. Y bueno, debo decir que eso no lo he encontrado, claramente no. Luego iremos viendo en los siguientes encuentros que tengamos aquí que bueno, no dista mucho en realidad de lo que yo, de mi situación en Uruguay, digamos. Es decir, hay una forma de vivir la vida que es la que se alienta y es la que se espera, y lo que se distancia de eso, no hay mucha receptividad tampoco, esa es mi impresión. En mi caso yo no tengo hijos, estoy casada con un holandés, mi pareja holandesa vivió un tiempo bastante prolongado en Uruguay, casi 12 años, de modo que él habla español bastante bien. Y bueno, decidimos por esa razón salir de Uruguay, salir de Montevideo y venir a Holanda vía Bélgica. Tuvimos que hacerlo de esa manera porque Holanda tiene una legislación bastante restrictiva para la reagrupación familiar, en donde las personas que tienen la nacionalidad holandesa y están en pareja o están casados con personas que son ciudadanos extracomunitarios, como se denomina, no pueden regresar a su país con esa pareja, independientemente de si están casados o no, salvo que el holandés o la holandesa que desea regresar a Holanda tenga un contrato fijo con una empresa holandesa. Entonces mi pareja, mi esposo, en realidad estamos casados, él trabaja como traductor de manera autónoma y tiene clientes que le asignan proyectos, y con eso él se autosustenta. Pero a Holanda le es indiferente si el ingreso de la persona es suficiente para mantener a uno o a dos miembros de una familia o a cuatro. Lo que mira es un contrato fijo. Entonces, como mi pareja no lo tenía y le resultaba, digamos, muy poco probable conseguirlo, decidimos echar mano de lo que se conoce como la ruta belga, que es un espacio gris que se forma cuando se superpone la legislación europea con la legislación holandesa en lo que refiere a esto, a la reagrupación familiar. Entonces, un ciudadano de la Unión Europea puede instalarse, por ejemplo, en este caso concreto, un ciudadano holandés puede instalarse en Bélgica, pero también puede instalarse en España o en Grecia o donde sea dentro de la Unión, con su familia, y luego de pasados unos 6 meses de residir legalmente, puede ingresar a Holanda como ciudadano de la Unión. Y entonces en ese caso sí puede traer a su familia, como fue este caso, en nuestro caso. Y de esa manera vinimos a esta zona, sobre todo a esta zona porque había familiares de mi pareja que vivían cerca de la ciudad que acabo de mencionar, que se llama Arnhem, y por eso recalamos, digamos, en esta zona. Y también mis expectativas, bueno, era sobre todo la de vivir con más, mi idea era, la idea que hay en Uruguay en términos generales, si uno habla con la gente, es como de una sociedad muy abierta, y muy abierta de miras, y en donde se recibe y se celebra la diversidad de las elecciones vitales, ¿no? Si uno quiere casarse o no, con quién, si decide tener hijos o no.
Y efectivamente, desde el punto de vista legal, eso por supuesto que es posible, pero al momento de bueno, interactuar con personas de esta parte del país, fácilmente se percibe que eso no es tan así, digamos. Y como decía hoy, no dista mucho de lo que yo vivía en Uruguay. Hay una frase muy común que es el dus normal, que es lo que en Uruguay, si alguna vez alguien llega a escucharlo, pero es lo que alguna vez algún antropólogo definió como el país de la medianía, en donde efectivamente si se sale de esa medianía es como que uno recibe un martillazo en la cabeza. Y claro, no es porque mi intención sea ninguna excentricidad en particular, pero sí, bueno, simplemente vivir de otra forma y que eso no sea, digamos, que llame tanto la atención aquí como allá. Entonces digo, bueno, eso fue un poco lo que a mí me sorprendió, ¿no? Sí, te quiero preguntar respecto a eso, para ver si te sigo bien, ¿no? Uh-huh. Que en el fondo tú tenías la idea de que Holanda era un país muy progresista, muy open-minded, y Absolutamente. llegaste acá y te encontraste con que era más o menos lo mismo que Uruguay, ¿no? Sí, en cierta forma Pero sí. ¿tienes como ejemplos concretos donde te hayas encontrado con esa realidad patente ante tus ojos? Bueno, creo que, bueno, sí, el hecho de, sí, bueno, a ver, pienso que mi idea en realidad es que luego hablaremos más en concreto de la inmigración, ¿no? De la gente, de los migrantes, que sí, viéndolo muy por arriba, hay, hoy las cifras, creo que hablábamos de inmigrantes de primera generación como un 15% del total de la población actual de este país son inmigrantes de primera generación, que lo conversábamos antes de empezar este capítulo. En Uruguay yo no tengo las cifras, pero me atrevería a decir que eso no es así. No lo es por lo menos hoy. Es una idea que tengo. ¿No? ¿Pero más alto o más bajo? Es mucho más bajo, mucho más bajo, ¿sí? Porque no es un país tan, por diferentes razones, tan atractivo. Si bien desde el punto de vista legal sí, es muy fácil conseguir papeles, es muy amigable en ese sentido, el costo de vida es tan alto y la dificultad de encontrar un trabajo es tal que hace que la gente, como ahora se está estudiando en este momento, gente que viaja de Cuba vía terrestre a Uruguay para obtener una residencia, luego un pasaporte que es muy fácil de conseguir, es en 3 años, 3, 4 años se puede conseguir un pasaporte si uno está casado, no importa que sea uruguayo, simplemente estar en pareja te da esa posibilidad. Y luego con ese pasaporte se van a otros países, ¿no? Fundamentalmente a Estados Unidos o a otros países. Pero bueno, esto hace que, volviendo un poco a la pregunta de cómo si había notado esa como no apertura, digamos, ¿no? En la sociedad holandesa creo que es como que me da la sensación de que la gente se sintiera más amenazada y hay como una reivindicación de su lengua, de sus costumbres o de prácticas que tienen aquí en esta región. Esa fue la impresión que me dio cuando me mudé y hablaba con gente muy joven. Yo tengo 43 años, me mudé a Holanda con 38 años y hablaba con gente que tenía 10 años menos que yo en ese momento, ni bien llegué, holandeses, y era un reivindicar de lo, entre comillas, nuestro, ¿no? Y no había como un interés por preguntar en una conversación qué se hacía en tu país, que el diálogo, estoy pensando concretamente, puntualmente, en 2019, durante todo un año, con una persona que nos ayudó muy amablemente a mejorar nuestro holandés, con un grupo pequeño de gente de países de Europa y no solo. Entonces cada semana, o sea, de forma sistemática, los miércoles a las 7 de la tarde nos reuníamos a conversar era Het Uurtje Nederlands, porque era la hora del holandés, y luego de esa hora en donde practicábamos holandés, nos íbamos a tomar una cerveza y a charlar, y lo que sistemáticamente veía era que la dirección de ese diálogo en cuanto al interés que había por conocer el otro era en un sentido, ¿no? Te cuento qué hacemos acá hacemos,
no sé, cuando llega la Pascua se prende tal cosa a fuego, no era, era en ese sentido, pero no había una pregunta, ¿y en tu país cómo es? Eso era lo que percibía, cómo, y eso me llamaba la atención, la falta de curiosidad, ¿no? Pero creo que era un poco, y cuando había alguna pregunta respecto a qué opinaba yo como persona recién llegada a este país y emitía sí, daba mi opinión respecto a ciertas cosas, no siempre era bienvenido tampoco, ¿no? Era como... Entonces mi pregunta en ese momento, que sigue siendo hoy en día mi pregunta, es sobre... Ahora, en este momento yo ya tengo la ciudadanía, me nacionalicé, tengo un documento en donde está mi nombre y dice nacionalidad neerlandesa, y cuando miro ese documento siento una extrañeza, no me reconozco, no me reconozco en lo más mínimo. Debo decir, este es mi 7º año aquí, y me pregunto si habrá algún momento en el que yo me reconozca en ese documento, y sobre todo en qué momento voy a poder opinar realmente sobre ciertos temas que a mí me interesan, que hablaremos, supongo, en otros capítulos, pero hay momentos en los que yo también hablo holandés, estudié mucho al principio, de una forma muy intensa, y como me dedico a la enseñanza de español como lengua extranjera, tengo que usar la lengua para explicar el español, entonces entiendo que más o menos tengo un nivel intermedio, puedo desenvolverme bien. Entonces cuando quiero opinar de ciertos temas que tienen que ver con la política, con la educación, con la sociedad, siento que mi opinión todavía no vale porque no soy de aquí, pero sin embargo tengo la ciudadanía, estoy nacionalizada, vivo aquí, trabajo aquí, pago mis impuestos, o sea, nadie la oficina de impuestos no me pregunta si me siento preparada para pagar los impuestos, me los cobra directamente, pero claro, en el momento de que mi opinión siento que no pesa igual que la de alguien que se supone que es de aquí, porque ha nacido en este país. Y esa es una pregunta para la cual no tengo, o sea, mi pregunta es ¿cuándo sería mi opinión considerada como igualmente válida que la de alguien que ha nacido en este país? Si es que ese momento va a llegar, y si es el criterio de llegada, ¿no? Si ese es el criterio que zanjaría la cuestión, porque también uno puede decir, bueno, a mí me pueden preguntar muchas cosas de Uruguay, yo nací de ahí, soy casi cuarta generación, tanto por parte de madre como por parte de padre de ese país, y sin embargo no sé todo de todo. Si me preguntan, no sé, por decir algo muy random, del sistema carcelario, ¿por qué mi opinión tiene que valer más que la de alguien que quizás estudió el tema y se ha mudado hace 5 años a Uruguay y quiere asesorar al Estado uruguayo? Pero quizás esa es una forma de nacionalismo, ¿no? Asumir que la opinión de alguien pesa más por el solo hecho de que nació en ese país, creció ahí, versus alguien que también tiene la nacionalidad porque tiene el pasaporte, pero no Claro. tiene toda esa experiencia, ¿no? Claro. Sí, yo quería, bueno, matizar un poco lo que tú estás diciendo, contrastándolo con mi experiencia, porque yo, o sea, en mi caso, yo siempre he visto mi estadía aquí en Holanda como algo transitorio. Y yo creo que eso se refleja también en mi situación migratoria, porque yo tengo un permiso de residencia, ahora por 5 años, por segunda vez, digamos, lo renuevo por 5 años, como madre de hijos holandeses. Que entre paréntesis eso también es una triquiñuela, digamos, que, o sea, no es una triquiñuela, es un tipo de residencia que se puede pedir tanto una madre como un padre que no tiene la nacionalidad holandesa ni de un país de la Unión Europea, pero sus hijos sí lo tienen, y que está contemplado, digamos, pero es un tipo de permiso de residencia del cual no se informa mucho y muchas personas no saben que podrían acceder a ese tipo de permiso de residencia, porque de hecho si tú te pones a revisar la página del IND, que es el servicio de inmigración de acá de Holanda,
no está esa información abierta. Claro. La puedes encontrar, pero tienes que escarbar mucho en la página para llegar a eso. Claro. Te refieres a la ley Chávez. Y, claro, ¿no? la Sí. Chávez Vilches, sí, que en el Ah. fondo se le denomina así porque es un caso, ¿no? De esta Ujú. mujer, creo que era venezolana, Ujú. a la que le negaron la residencia y apeló a nivel, digamos, de la Unión Europea. Claro. Fue una resolución, digamos, del Tribunal Europeo que Holanda tenía que Claro. darle la residencia porque es un derecho de sus hijos, en este caso el poder vivir con su madre, ¿no? Claro, claro. Entonces, en mi caso, yo también cuando me planteé, digamos, este proyecto migratorio, sabía que existía ese permiso de residencia y que para mí era el más fácil y el más rápido. Claro. Porque yo la verdad, si bien en ese momento estaba con el padre de mi hijo, que tiene la nacionalidad holandesa también, yo veía muy complicado el tema de hacer el Inburgering en Chile y dar los exámenes allá y esperar la visa para venirme acá. Claro. Y con este permiso de residencia como madre de hijos holandeses, yo me podía venir directamente y entrar como turista, que fue lo que hice. Y una vez acá en Holanda, pedir el permiso de residencia. Claro. Pero sabiendo que eso tiene un límite, porque es un permiso que te lo otorgan hasta que tus hijos cumplen 18 años, hasta que el menor de tus hijos cumple 18 años. Claro. Entonces yo siempre me planteé, bueno, si yo vengo acá porque quiero que mis hijos estudien acá, quedarme hasta que el menor cumpla 18 años me parecía una buena idea, digamos. Claro, claro. Y por lo mismo, porque siempre he tenido esa idea en mente, nunca me he proyectado mucho acá. Claro. Y de hecho, si tú me preguntas por mi proyecto de vida, que es algo que yo, bueno, lo he compartido contigo y con otras amigas, siempre es como qué voy a hacer después que me vaya de Holanda, ¿no? Claro. Entonces, para mí es transitorio, de alguna forma, este periodo es de unos años que voy a estar acá. Entonces, como que al principio yo tampoco quería aprender mucho holandés por lo mismo, no tenía como muy claro lo que iba a hacer acá. Entonces, Claro. en el fondo yo creo que mi experiencia ha sido ir como navegando lo que se me presenta, tratando de vivir de la mejor forma posible dentro de lo que son mis prioridades, pero siento que por el hecho de no tener este proyecto, de quedarme acá por el resto de mi vida, Claro. como que, claro, hay cosas que me molestan de este país, pero que digo, bueno, en todos los países tienen algo y siempre vas a encontrar algunos problemas. Sí. Y en el caso de este país, lo que te decía antes para matizar un poco, claro, a mí hay cosas que me gustan de Holanda, que he disfrutado muchísimo. Hablando, digamos, como mujer chilena ya más específicamente, la libertad que yo siento en la calle. Yo sé que en Uruguay es distinto porque es un país mucho más seguro y más tranquilo, pero esa seguridad que yo tengo acá en Holanda, de verdad que me parece fantástica. O sea, poder salir en la noche en la calle sin el temor de que me va a pasar algo, que voy a sufrir alguna agresión sexual o algo así, Claro. de ese tipo. Para mí es fantástico poder vivir así, tener esa libertad de vestirte como quieras, aunque te miren raro, porque aquí a veces la gente te mira raro y te juzga también, pero no te dicen nada, Claro. porque saben que no pueden decir nada, Claro, porque eso es mal visto. Claro. Entonces, claro, uno igual a veces se da cuenta si te pones algo muy estrafalario, que te quedan mirando y puedes intuir cosas, pero a diferencia de Chile, donde la gente se siente con la libertad de decirte lo que piensa, de cómo te vistes, cómo te ves, etc. Para mí es fantástico que no me digan nada, digamos, y que tengan claro que tienen que reservarse su opinión, ¿no? Sí. Entonces eso a mí me parece muy positivo, sí. ¿No te ha pasado alguna vez esto del comentario que surge cuando, digamos, que viene con esto de el ser directo holandés, que es uno de los rasgos de los cuales ellos están muy orgullosos, que es, no, nosotros somos muy directos y decimos lo que pensamos, y muchas veces referido por ejemplo, si la persona, no sé, se ha vestido de cierta forma, o se ha cortado el pelo de determinada manera, y
Y luego te dicen, bueno, es que aquí somos muy directos y te decimos las cosas como nos parece que son. ¿No te ha pasado? No, no me ha pasado. No, no, al menos en este momento no lo recuerdo como algo que me haya chocado o que me haya producido algún tipo de incomodidad. Pero sí me ha pasado respecto a esta cosa directa de los holandeses, que me hagan preguntas muy personales o que yo Ajá, considero muy privadas, ajá, como sin anestesia. claro, Entonces que te pillan así como mal parada, digamos, porque tú no claro, te esperas que alguien te va a preguntar algo así de improviso, ¿no? claro, Eso sí me ha pasado muchas veces y me ha costado aprender a manejar eso, porque yo tiendo a responder inmediatamente. claro, Y después pienso, bueno, ¿por qué tengo que contestar esto si es algo privado? O sea, ¿por qué yo tengo que contarle mi vida o cosas privadas mías a alguien que apenas conozco? claro, Porque eso suele ocurrir en el trabajo, por ejemplo, que la gente tiene curiosidad y te empieza a preguntar cosas de tu vida porque quiere satisfacer esa curiosidad, pero de vuelta no hay una reciprocidad en eso, entonces tú de vuelta no recibes lo mismo. claro. Es decir, Entonces si tú le yo, haces la pregunta a la persona. claro, yo Claro, he ido aprendiendo, porque yo a veces lo he hecho precisamente a raíz de este análisis, he ido probando distintas cosas, ¿no? Normalmente a posteriori, porque en el momento, como decía recién, yo antes contestaba inmediatamente y después me sentía vulnerada, digamos. claro, Como que después pensaba, bueno, por qué conté esto si es algo privado? Y claro, y una de las estrategias, por ejemplo, ha sido, bueno, preguntarle a la persona, devolverle la pregunta, ¿no? Y no te contestan, o te responden algo así como, bueno, sí, es así, punto, ¿no? Como sin claro, profundizar, ¿no? claro. Entonces, ¿Y a qué crees que se debe eso? Que parece como una jerarquía, como si hubiese una jerarquía en el derecho a preguntar, quién puede preguntar y quién... yo creo que es la experiencia que la gente tiene acá, que yo he ido aprendiendo, creo que sí he ido adquiriendo esa habilidad. Porque yo creo que alguna vez te comenté que me sorprendió muchísimo una vez que yo, hablando con uno de mis hijos, le dije algo y me dijo, mamá, eso es privado. Claro, Y yo me sorprendí porque en Chile un hijo no te va a decir eso. claro, claro, Bueno, yo hablo en español con mi hijo, entonces me lo dijo en español, claro, pero yo sé que él estaba traduciendo esa categoría del holandés. claro. Entonces yo siento que la gente acá aprende a poner esos límites. Sí, Entonces sí sienten curiosidad por los otros, sí comentan y yo he escuchado, o sea, a nivel de chisme, o sea, los holandeses sí, son chismosos, pero lo hacen de una forma que no, a veces no es tan evidente y que claro, cuando tú entiendes mejor la lengua te das cuenta, ¿no? Porque yo antes pensaba que no era así, claro. que a los holandeses realmente no les importaba la vida de los demás y que cada No, uno vivía en su burbuja. Y claro, luego fui entendiendo que no, que hay una circulación de chismes impresionante, sin duda, sí, pero lo hacen a su manera, ¿no? sí, Entonces yo creo que la gente sabe manejar esas situaciones, sabe, pregunta porque quiere saber y sienten que tienen derecho a saber, pero cuando les toca a ellos ponen límites y te cuentan lo que te quieren contar porque tienen ese aprendizaje, ¿no? sí, Sí. sí. Y yo, como te digo, lo he visto en los niños también. Porque me acuerdo también una vez que unas niñas que estaban jugando con mis hijos también empezaron como a hacernos un interrogatorio que a mí me molestó. Entonces yo les dije, oye, ustedes no se metan tanto en nuestra vida, ¿qué les importa a ustedes? Ujú. Y las niñas me respondieron, no, es que nosotros queremos saber y tenemos derecho a saber. Entonces, Claro, por eso te digo que yo creo que es un aprendizaje sí, sí, en esta sociedad, ¿no? sí. Sí, el de empezar, como se dice en holandés, het is persoonlijk, ¿no? Como que es Mm, personal y mm, no, y es como automáticamente la otra persona dice, bueno, no se puede seguir preguntando, y queda ahí, ujú. sí, sí. Sí, sí. Em, Yo creo que eso lo vas aprendiendo sí, con las experiencias, sí, sí, sí. Y cómo en el fondo responder sin responder, ¿no? sí, sí. Sí.
Yo me acuerdo una vez también en mi trabajo que alguien también me estaba haciendo como este interrogatorio con preguntas muy personales y una colega que escuchó dijo, oye, tú sí que eres curioso, ¿ah? Claro. Lo dijo en holandés. Y ahí como que esta otra persona se detuvo y retrocedió. Y yo pensé, claro, esa es una forma de poner límites sin decir nada más. O sea, bastó con que ella hiciese ese comentario, poner en evidencia que esa persona me estaba haciendo muchas preguntas Sí, y cambió inmediatamente la situación. sí. Sí. Porque además la mirada se concentró en esta persona que era la que estaba haciendo las preguntas, porque tuvo que empezar a explicar por qué estaba preguntando lo que estaba preguntando. Sí. Entonces, bueno, esos son los aprendizajes, yo creo que se van adquiriendo acá. Sí, Sí, sí. sí. Bien. Bueno, estamos ya cerca de la hora que nos habíamos pautado, como unos 40 minutos por capítulo, 45 minutos. Y gracias a los que llegaron hasta acá, hasta el final, muy agradecidas. Luego, el próximo capítulo no tenemos un calendario de podcast, pero espero que no venga dentro de mucho tiempo. Sí, lo ideal sería poder sacar uno a la semana, ¿no? Sí. Haremos nuestro mejor esfuerzo para mantener ese ritmo. Sí, Sí. 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 ¿Y el próximo tenemos el tema del próximo o tenemos, no? Pero bueno, hay muchas, la idea es hablar del trabajo, como decíamos, del sistema educativo, de las personas que pasan por un divorcio aquí. También nos planteamos hablar de la sexualidad con una persona, digamos, con holandeses. Sí, no, sí, la verdad que temas que- interesantes tenemos muchísimos, Muchísimos. porque nos sentamos a conversar esto y tratar de identificar como las distintas dimensiones del proceso de migración como latinoamericanas acá en Holanda, así que hay muchísimo jugo todavía. Sí. Y abriremos un espacio de preguntas para las personas así quieren escribirnos. Sí, yo de hecho quería proponer que ahora cuando escuchen el podcast, que nos pongan en los comentarios qué tema les interesaría a ustedes que abordásemos Sí, para sería incluirlo, sí. muy bueno, sí. Bueno, entonces agradecidas y hasta la semana que viene. Sí, nos vemos entonces. Bueno, chau, Chao, chau. chao.